Tengan todos muy buenas noches, todos los asistentes. En nombre de todo el equipo de Ecosbin, le damos la más cordial bienvenida a este nuevo webinario. En este caso, se trata de Autodesk Robot en la metodología BIM. Este evento estará a cargo de mi persona, el ingeniero Luis Barbosa. ¿Quiénes somos? Ecosbin Engineering Consulting and Solutions BIM. Somos un grupo interdisciplinario de profesionales de la arquitectura, ingeniería y la enseñanza, altamente capacitados en herramientas BIM y afines. Entre los servicios que ofrecemos están elaboración de proyectos integrales de arquitectura e ingeniería utilizando las más avanzadas tecnologías en metodología BIM. Consultoría, asesoría y capacitación BIM para estudiantes, profesionales y empresas de la industria de la arquitectura y la construcción. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestro webinario de la noche de hoy. Espero que lo disfruten. Como les comentaba, el webinario de esta noche se titula Autodesk Robot en la metodología BIM e interoperabilidad con diversos software. El ponente, quienes habla, ingeniero Luis Barbosa, gustoso de acompañarles en esta noche. Así que sin más preámbulo, vamos a ver cuál es el contenido que tenemos. Estaremos hablando en los próximos minutos un poco acerca de una breve introducción al tema. Seguidamente estaremos hablando acerca de Autodesk Robot Structural Analysis en su versión 2018. En esta fase estaremos definiendo un poco el software, sus características y un poco también su devenir histórico. Seguidamente estaremos hablando acerca de la metodología BIM y los archivos IFC, qué es la metodología BIM, cuáles son sus ventajas, los archivos IFC, de dónde salen, de dónde se radican y cuáles son sus funciones. Seguidamente estaremos hablando Autodesk Robot en la metodología BIM, ya una sesión un poco más práctica acerca de lo que es el robot ya aplicado bajo la metodología mencionada. Y finalmente estaremos presentándoles un flujo de trabajo propuesto que sé que les será de gran ayuda, pues emana de la experiencia de un largo trecho de trabajo bajo esta metodología de Building Information Modeling. Continuamos entonces. Autodesk Robot Structural Analysis se ha convertido en la mejor herramienta para el cálculo, diseño y simulación de estructuras a nivel internacional. Primera opción en países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, China, Australia, Emiratos Árabes, Chile, Perú, entre otros. ¿Algunas de sus ventajas? Primeramente, la tecnología MEF. Esto es porque trabaja por el método de elementos finitos, así como métodos matriciales como método de la rigidez y flexibilidad, lo cual permite la realización de los cálculos estructurales como tal. En una segunda instancia también la capacidad de cálculo y fiabilidad de los resultados, lógicamente, si es bien conocido el software y es manipulable, por lo menos a nivel medio por el operario. En una cuarta instancia, la interfaz es muy amigable, la interfaz del robot es bastante amigable, así que no cuesta nada acostumbrarse al trabajo en robots, y mucho menos si se viene del trabajo particularmente en AutoCAD. Hay ciertas similitudes. Y la gran base de datos, normativas y catálogos que básicamente circunscribe a gran parte del mundo. Es bastante extensa la base de datos normativas y los catálogos de perfilería, particularmente con las que cuenta el robot de forma particular. Ahora bien, me gustaría compartirles también la página oficial de Autodesk, en este caso de Robot Structural Análisis Profesional, y vemos entonces que es un software orientado a la metodología BIM o Building Information Modeling. Pero dentro de algunas de sus features o de sus características que podemos mencionar, está la simulación de viento. Este software cuenta con una simulación de viento o mejor dicho, de túnel de viento, lo cual permite de una manera pues mucho más real simular el comportamiento del fluido viento y las solicitaciones que se generan, por supuesto, en las edificaciones. Asimismo, cuenta con un amplio rango de capacidades de análisis, tanto estática como análisis modal, hasta análisis lineales y no lineales. Así que representa una muy buena alternativa para lo que es el análisis estructural. Igualmente, presenta integrados flujos de trabajo bajo la metodología BIM y la capacidad de extraer reportes bastante completos
En este caso, gráficas, de forma gráfica, de forma tabular, podemos extraer incluso memorias que podemos anexar a nuestra memoria de cálculo general del proyecto, y entre otras muchas ventajas que hacen de Robot un software de vanguardia. Definitivamente, hoy día el Robot es un software que está dando mucho de qué hablar, y sobre todo en América Latina está ahondando bastante en el uso por la parte de los estructuristas. Ahora bien, hablando un poquito acerca del devenir histórico del software, para adentrarnos un poco más en materia, inicia básicamente en 1985 el lanzamiento del Robot Structures, en este caso para sistemas de DOS, el sistema operativo DOS. Ya para 1988 se instala la primera empresa denominada Robobat Inc. en Francia. En este caso, Robot Structures se transforma en uno de los líderes mundiales como software para la ingeniería estructural, y ya vemos que el robot viene de vieja data con esta tendencia hacia el cálculo estructural, y sobre todo a ser uno de los pioneros en esta materia. Ya entre el periodo de 1992 y 1995 nace el robot en su versión V6. En este caso, Robot Structure es reescrito, ya pasa de DOS a la reescritura en C++ y es renombrado como Robot V6. En este caso ya ingresa al mercado de Estados Unidos. Posteriormente, en el año 2000, nace Robot Millennium, y en este caso se desarrolla por parte de Robobat esta herramienta Robot Millennium con algunas nuevas soluciones basadas en el diseño asistido por computadoras. Ya para el año 2008, el gigante, el monstruo Autodesk compra Robobat y se hace con esta franquicia, iniciando por Francia y posteriormente y de forma paulatina anexando a cada una de las otras, los otros componentes de esta empresa Robobat, las cuales conforman ahora parte de Autodesk o son renombradas Autodesk. Finalmente, hoy día, ¿con qué contamos? Contamos con Autodesk Robot Structural Analysis en su versión 2019. Ya hemos pasado a la versión 2018, la versión 2019 ya se encuentra disponible para descargar el demo en la página oficial de Autodesk, así que te invito para que estés descargando dicho material. Ahora bien, continuamos un poco hablando acerca de el BIM, lo que es el BIM, qué es el BIM, beneficios y algunos software que trabajan con esta metodología. Aún hoy en día nos encontramos con algunas polémicas o algunas confusiones respecto a qué es el BIM. Algunos consideran que el BIM es un software, pues el BIM no es un software. En este caso, el BIM es una metodología de trabajo y deriva de su acrónimo o de la palabra anglosajona 3 componentes, los cuales son Building Information Modeling o modelado de información para la construcción, que en este caso nos permite trabajar de forma simultánea a cada uno de los entes que intervienen en un determinado proyecto. Es así como vemos que desde la fase conceptual, pasando por el diseño de detalle, el análisis, la documentación, fabricación, construcción, 4D, 5D, construcción logística, operación y mantenimiento, renovación e incluso en una posible etapa de demolición, todos los profesionales podríamos estar a la par y en contacto y en una constante comunicación en tiempo real, si se quiere. ¿Okay? Es así como el BIM representa una gran ventaja en lo que refiere a tiempo, y es bien sabido que el ahorro de tiempo es ahorro también de dinero. Entre otras de los beneficios del BIM es que pueden realizarse modificaciones en cualquier momento que se requiera. Y esto involucra, lógicamente, el conocimiento de los demás profesionales. Y te explico un poco más. Resulta que el BIM, tal cual como lo estás viendo acá en este diagrama, parte de un modelo tridimensional, el cual se lleva a cabo o es desarrollado o es albergado, de cualquier manera como lo quieras albergar, por medio de un software que en este caso es la interfaz. Generalmente, algunos de los software más utilizados en este caso son el Archicad en su versión 2021, en su última versión 22, la cual es de la empresa Graphisoft. También tenemos el Revit, que es de la misma casa de Autodesk Robot, de Autodesk, en su versión 2018.
Así tenemos Allplan y otros muchos que pueden servirnos como interfaz para albergar un proyecto. La idea es que ese proyecto que se alberga en esa interfaz pueda ser, digamos, extraído hacia los distintos software de cálculo o los distintos software que trabajan con cada uno de los intervinientes en la fase del proyecto y puedan así estar intercomunicados multidireccionalmente en cualquier momento de la etapa de desarrollo de dicho proyecto. Continuando, hablamos acerca de lo que son los archivos IFC. Y es que los archivos IFC forman parte muy importante de lo que es el desarrollo del trabajo colaborativo hoy en día. Industry Foundation Class, o IFC por sus siglas en inglés, es un modelo de datos estándar y abierto utilizado en la industria de la construcción. Define las características de los datos relacionados con el diseño, construcción, mantenimiento y operación de obras civiles. Las especificaciones IFC es abierta y disponible públicamente. El desarrollo del IFC se remonta aproximadamente al año 1994, cuando el gigante Autodesk promovió la formación de un consorcio para la construcción de un conjunto de clases definidas en lenguaje, en su momento C++, que estandarizaran el desarrollo de aplicaciones de software. En este caso, el consorcio pasó por una serie de modificaciones, más que todo a nivel de denominación, para finalmente en el año 2005 denominarse Building Smart, tal cual como lo ves acá en la diapositiva. Este es una iniciativa del gigante Autodesk, como ya previamente te lo he comentado, y Building Smart hoy en día es una asociación sin fines de lucro que busca o persigue simplemente el poder realizar trabajo de forma colaborativa, aunque tengamos distintos software. Es decir, así como podemos ver, a manera de ejemplo, en el área estructural, alguien trabajando, por ejemplo, en Perú, con SAP o con el mismo robot, y podemos tener a otra persona trabajando en New York a través del Archicad, y otra persona trabajando con el MED, es decir, Mechanical, Electrical and Plumbing, en otra latitud, con algunos de los software que podemos ver acá, por ejemplo, el Data Design System, y pueden desarrollar una comunicación a través de este tipo de archivo IFC, que es un formato abierto. Es así como el BIM es la metodología detrás del modelo, pero el IFC es el lenguaje que nos permite comunicarnos interdisciplinariamente. Ahora bien, a manera ejemplificativa, observamos cómo, en este caso, el Autodesk Robot en la metodología BIM. ¿Cómo trabaja el Autodesk Robot en la metodología BIM? ¿Cómo se circunscribe este Autodesk Robot en la metodología BIM? Pues básicamente en este caso vamos a hablar acerca de la interoperabilidad entre Robot y Revit bajo este criterio de trabajo BIM. Partiendo de un modelo en 3D, que es lo que básicamente hemos hablado en nuestro diagrama anterior, se genera unos requerimientos, una demanda. Una vez generados estos requerimientos que parten de la concepción arquitectónica, es decir, de una concepción básicamente conceptual, emana un modelo, en este caso un modelo analítico, que es lo que se extrae desde el Revit, y este modelo analítico, cuya extensión es .rbt, es llevado hacia Robot, es exportado a través de un simple botón de exportación directa, como lo vamos a ver posteriormente, y en Robot este modelo es optimizado y este patrón puede ser repetitivo, ¿okay? Tantas veces sea necesario como para llevar a la utilización adecuada de los materiales, a las solicitaciones sin necesidad de sobredimensionar ni de subdimensionar los elementos o las estructuras. Una vez llegado a punto, es decir, optimizado, este formato .rtd, este modelo, es nuevamente llevado hacia el modelo tridimensional para actualizar dicho modelo tridimensional ya con los elementos optimizados y posteriormente dar paso a las salidas, dentro de las cuales se encuentran los planos, los renders, las tablas, entre otros elementos que podemos contar, y para lo cual se utiliza Revit Structures y Revit en general, en su versión 2018. Cabe
cabe resaltar que debe ser empleada la misma versión de Revit y de Robot para que pueda mantener el funcionamiento adecuado de interoperabilidad entre estos software. ¿Ok? Ahora bien, permítame mostrar por acá, tengo un ejemplo adicional acerca de lo que es el trabajo o la interoperabilidad entre los distintos software. En este caso, fíjense cómo tenemos un trabajo conjunto entre Revit y Robot y basta con simplemente presionar un botón, en este caso, para migrar un proyecto, todo un proyecto desde Revit a Robot. En Robot, lógicamente, como veníamos hablando previamente, vamos a la fase de cálculo estructural, vamos a la optimización. En este caso estamos viendo lo que es la fase de simulación de túnel de viento de Autodesk Robot, lo cual es una de las facetas, una de las ventajas por sobre otros software. Esto básicamente lo cuenta Autodesk Robot. Y una vez optimizado el software, en este caso el modelo, ese mismo modelo va de vuelta a Revit simplemente con un clic, tan solo con un clic. Y este procedimiento es bidireccional, es decir, puede ser actualizado a partir de Robot o viceversa. Podemos actualizar, también podemos ver la improbabilidad entre ArchiCAD y Robot. Y esto ya es simplemente tomaremos los elementos reales de ese avanzar y darlo con esta denominación, con este tipo de archivo .if en una ubicación conocida. Y una vez hecho esto, simplemente pasaremos a exportar dicho modelo a el robot. Una vez llegado al robot, el procedimiento es análogo a lo que hemos visto previamente. Acá van a asignar eventualmente las dos la interoperabilidad y robot. Sí, así tal como lo escuchas, también puede haber una interoperabilidad entre el software de cálculo estructural y de hecho es lo que se busca. En este caso, a través de los archivos con extensión .ifc. Allí está la importancia de este tipo de archivo generado gracias a la iniciativa del gigante Autodesk. Y finalmente podemos observar también cómo hacer el paso desde Robot hacia ArchiCAD. En este caso, es necesario utilizar un vínculo, por llamarlo de alguna manera, o una interfaz o un intermediario que sea el Revit, porque de que en Revit se guardará el modelo en la extensión .ifc y posteriormente será leído desde ArchiCAD normalmente sin ningún tipo de problemas. Ahora bien, permíteme presentarte adicionalmente un flujo de trabajo, un flujograma de trabajo. Esto es un flujograma de trabajo propuesto. Es algo bastante sencillo, pero que es producto de, como ya en una primera instancia te había comentado, es producto de arduo trabajo, es producto de cierta experiencia trabajando a través de la metodología BIM. Y en este caso, lo que se nos presenta es lo siguiente. Iniciamos nuestro recorrido desde una proyección conceptual. Esto es la proyección de arquitectura, es lo que se genera en el departamento de arquitectura. La parte de arquitectura o los arquitectos como tal van a generar unos requerimientos. Los requerimientos son la edificación, la concepción que se tiene inicialmente y dichos requerimientos van a adentrarse dentro del área de estructura. Es así como se inicia lo que es un ciclo del proyecto de estructuras como tal, que es lo que nos va a permitir llevar a feliz término el proyecto en cuestión. En este caso, nuestro flujo de trabajo
para el área de estructuras se subdivide en cinco fases para un total de 9 pasos. En este particular iniciamos con el estudio del caso, el análisis de carga y el planteamiento de la solución. Básicamente esta es la primera parte de nuestro trabajo, nuestro flujo, y no es más que el conocimiento del proyecto como tal, para seguir a una segunda fase que corresponde al modelado y la asignación de carga. En este particular cabe hacer un paréntesis con respecto al modelado. El modelado muchas veces se subestima y se toma como algo bastante sencillo, pero no es tan sencillo. Es necesario realizar un modelado adecuado, un modelado, digamos, a la perfección, lo mejor posible, puesto que de un modelado bien hecho depende el que tengamos warnings o tengamos llamados de atención en los distintos software de cálculo estructural que manejemos y particularmente en el robot, ¿ok? Cabe resaltar que este flujograma puede ser aplicable a cualquier software, ¿no? Es extrapolable a cualquiera, pero en este particular nos estamos enfocando en el robot como software para el trabajo bajo la metodología BIM. Entonces, cabe resaltar también, por otro lado, ligando lo que es la proyección conceptual con este paso número 4, se tiende, como práctica de arquitectura, a predimensionar columnas y vigas, y el modelado de estos elementos es lo que nosotros nos traemos, ¿no?, al software, y que pasa desde una determinada extensión de archivo hacia .rtd, que son los correspondientes a la terminación de robot. Y en este caso, si no han sido bien modelados por la parte de arquitectura, vamos a tener problemas, se nos van a generar warnings, se nos van a generar llamados de atención y vamos a tener problemas con respecto a la fase de cálculo. Por eso es importantísimo que desde la arquitectura, si tal es el caso, se maneja la preconcepción de la estructura, se realice de forma correcta. En este caso, la sugerencia es nodo a nodo. Si realizamos la proyección de arquitectura nodo a nodo, al llegar a el análisis de las estructuras, no vamos a tener problemas, no va a haber ningún tipo de fase. De otra manera, en robot normalmente podríamos tener un problema como estructura disyunta. Es un problema bastante típico y simplemente es porque las estructuras se encuentran despegadas. Existe algún tipo de excentricidad que normalmente se genera en el modelado, no solamente de arquitectura, sino también en estructura. Por lo tanto, el modelado es de gran importancia. Luego, la asignación de cargas, que depende, por supuesto, de un modelado adecuado. Si vamos a asignar las cargas, la carga va directamente ligada al análisis previamente realizado, como paso número 2, y depende, lógicamente, de la concepción de arquitectura. Es decir, los arquitectos generalmente son los que nos dicen qué tipo de material vamos a utilizar en cuanto a acabado, si son paredes de mampostería, de concreto, de hormigón armado, si son de arcilla o algún otro tipo de elemento, y esto debe ser bien considerado por el estructurista para poder realizar el análisis de carga y posteriormente la asignación de las cargas, que son pasos que son inherentes. Posteriormente al análisis de carga y al análisis estático como tal, se circunscribe en todo nuestro sistema de trabajo el análisis dinámico. En el análisis dinámico estamos considerando el análisis de viento y el análisis sísmico. Ya vimos que el robot tiene una gran ventaja con respecto a otros muchos software, ya que presenta para el análisis de viento particularmente este análisis a través de un túnel de viento, la simulación de un túnel de viento, donde podemos visualizar los esfuerzos generados por la incidencia del viento, bien sea barlovento o azotavento, en las edificaciones. Y podemos determinar así los patrones de carga. Es decir, en robot no vamos a determinar unos patrones de carga como normalmente se hacía en la vieja escuela, es decir, puntualizando las cargas en los nodos o puntualizando las cargas en los elementos, distribuyendo las cargas linealmente de forma uniforme sobre vigas, sobre columnas, o distribuyéndolas en la superficie de los cerramientos, sino que en robot podemos tener un análisis más detallado y más real al obtener simplemente la incidencia del viento como un fluido sobre las edificaciones. De allí emanan las solicitaciones de la edificación, y esto
van a representar nuestros casos, no nuestras combinaciones, sino nuestros casos. Una vez teniendo nuestros casos, partiremos de allí para generar las combinaciones. Finalmente, tenemos los pasos 7, 8 y 9, los cuales son diseño, optimización y generación de información respectivamente. En este caso, en los pasos 7 y 8, diseño y optimización, pues lógicamente se refiere a acero concreto y cualquier tipo de elemento constructivo con el cual estemos realizando el cálculo estructural, y esto, una vez optimizado el elemento, es decir, no sobrediseñamos ni tampoco subdiseñamos, sino nos mantenemos en un rango adecuado de solicitación. Algo recomendable puede ser alrededor de un 85%, 90% solicitación. Eso depende del criterio del estructurista, pero a mi juicio es un buen ratio de solicitación. Una vez hecho esto, pasamos entonces a la generación de la información como tal. En la etapa número 9, en el paso número 9, generación de la información, tenemos las salidas. Dentro de las salidas tenemos salidas de tipo gráfico, tabular y de texto. Y es que el Autodesk Robot tiene grandes ventajas para lo que son las salidas. Podemos obtener salidas gráficas, podemos obtener salidas de tipo tabular, podemos a través de tablas observar los radios de solicitación de los elementos en acero particularmente, y en texto también podemos generar memorias descriptivas, o en este caso memorias de cálculo de conexiones, de cálculo de los elementos, y en general podemos enriquecer mucho nuestro proyecto con las salidas ya desde el mismo software Autodesk Robot. Es decir, con esto te quiero indicar que no necesariamente debes llegar hasta la alimentación del modelo de la interfaz, sino que ya incluso desde Robot, siendo un programa tan versátil, puedes obtener las salidas que te van a ayudar a generar la solución o el proyecto de estructuras como tal. Una vez generado el paso número 9 y las salidas, eventualmente, si se quiere, también vamos a retornar la información generada para alimentar la interfaz, en este caso que podría estar, como inicialmente lo estábamos hablando, en Archicad, podría estar en Revit o en algún tipo de software que pueda albergar un modelo tridimensional, y finalmente entonces tenemos un modelo actualizado. Esto entonces es la fase del trabajo colaborativo concerniente a estructura bajo la metodología BIM. Sin más que decir por el momento, se despide de ustedes su servidor, el ingeniero Luis Barbosa, deseándoles a todos que tengan una excelente noche. Pásenla muy bien y recuerden, somos Ecos BIM, Engineering Consulting and Solutions BIM. Estamos para servirle.